¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol con Amor en un día muy especial para el canal porque hemos tenido aquí a grandes entrenadores, a muy buenos jugadores que están en el fútbol profesional, pero hasta el momento nadie de la trayectoria, nadie del prestigio de la persona a la que estáis viendo en pantalla, de Luis Milla, es futbolista pues, del Real Madrid, del Barcelona, del Valencia, de la selección española, ex entrenador de la selección sub-21 del Real Zaragoza. Su última experiencia fue la selección de Indonesia y entrenó, por supuesto, también al Club Deportivo Lugo. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, lo primero, gracias de corazón por querer estar aquí, querer compartir este ratito con nosotros. Entiendo lo primero, mister, que la familia bien, ¿no? Sé que tu hijo está bien, que está muy bien, Luis, pero la familia y lo demás con esta situación, espero y entiendo que todo bien, ¿no? Sí, bueno, todo bien, pero yo creo que hemos tenido ahora la mala suerte de tener que sufrir esta pandemia y siempre es seguramente, como nos ha pasado a mucha gente, alguien que nos ha tocado así de lado, alguien cercano bueno, que nos ha dejado. Y bueno, y ahora esperando a entrar en la normalidad y que esto se vaya un poco clarificando y que empecemos a tener nuestra rutina y nuestras vidas, ¿no? Hace casi 4 años, Luis, que no entrenas en España, sí en la selección de Indonesia, pero dejaste el Real Zaragoza en octubre del 2016. Entiendo que tienes ya muchas ganas, ¿no?, de volver a los banquillos. Sí, sí, tengo ganas, pero sí que soy consciente de la dificultad y lo complicado que está, porque al final, cuando hablas del fútbol español, aquí hay muchísimo nivel, a todos los niveles. Como entrenador, la gestión, los futbolistas, y bueno, salen entrenadores nuevos, entrenadores jóvenes, y no es nada fácil. Yo me marché del Zaragoza, fue una experiencia que creo que no estuvo bien, no me fue bien. En segunda división tuve la experiencia de Lugo, en Lugo estuve mejor, estuve más contento, tuve un tiempo para trabajar y estuve muy bien. Y bueno, y ese tiempo que después de Zaragoza, que fue una experiencia que no fue buena, me marché a Indonesia, bueno, pues estar cerca de 2 años fuera del mercado, estar en un país que posiblemente en España no te reconocen el trabajo, porque yo creo que hice un trabajo muy bueno en Indonesia. Y bueno, pues esperando la posibilidad, ahora estoy comentando en televisión, la verdad que estoy bien, estoy cómodo, pero sí que es verdad que al final los que somos de campo, somos muy de campo y nos apetece entrenar, pero siendo consciente que está bastante complicado, bastante difícil, que siempre tenemos la posibilidad del mercado internacional, porque el entrenador o el futbolista español está muy bien considerado, está bien valorado fuera, pero bueno, yo ahora mismo para marcharme de Madrid, ya he tenido 2 experiencias fuera, en Emiratos Árabes y en Indonesia. He estado 3 años fuera de mi país, de la patria, de España, y la verdad que tendría que ser una cosa muy, 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 muy buena, un proyecto muy bueno, y así sí, pero si no, no lo tengo claro. Claro, porque además, Luis, creo que en una entrevista reciente con el diario AS hablabas un poco del tema de salirte de la rueda, ¿no? Y hasta una persona como tú, de tu trayectoria, de tu prestigio, puede existir ese miedo, ¿no? Sobre todo porque, claro, en España, como decías antes, entrenadores hay muchos y de muchísimo nivel. Sí, sí, es así. Yo es la sensación que he tenido, pero dentro de esa sensación y de marcharte al final, salgo de Zaragoza en el mes de octubre, noviembre, y en el mes de prácticamente la entrevista con la Federación de Indonesia la tengo en el mes de enero, o sea que no tuve tiempo para digerir aquello. Y me fui 3 días a Indonesia a conocer aquello, me pareció que el proyecto estaba bien, que tenía la sensación de que iban a dejar trabajar, y así fue. Estuve cerca de 2 años, podía haber continuado, pero bueno, por una serie de situaciones no lo hice. Y bueno, pues después de 2 años, pues lo que hemos comentado, vienes para acá y se hace todo más complicado. Vuelvo a repetir, creo que la salud del fútbol español y de los entrenadores está a muy buen nivel. Creo que es uno de los secretos de que el fútbol español pues haya crecido tanto en los últimos años. Y por eso, bueno, pues la dificultad que tenemos muchos, porque hay muchos entrenadores y muy buenos que estamos sin poder trabajar, ¿no? Y quien no se sale de la rueda, mister, es tu hijo Luis Milla, centrocampista del Tenerife, al que muchos ya catalogan como el mejor mediocentro de la categoría porque está a un nivel espectacular. Viene de meter 2 goles en el último partido contra el Mirandés,
entiendo que hay orgullo de padre ahí, ¿no? En ese rendimiento tan bueno de tu hijo. Sí, sí, porque te puedes imaginar, al final somos una casa de futboleros y yo, mi vida ha sido el fútbol y claro, que tengas la suerte de que tu hijo siga con la carrera, que él pues esté peleando por lo suyo, sea un buen profesional. Hablen de él también como un buen compañero y una buena persona, pues eso es lo que más nos llena de satisfacción a la familia. Y luego, bueno, pues él buscando su sitio, es un chaval muy profesional que tiene un objetivo claro, que es el poder jugar en primera división y ahí está luchando y peleándoselo. Hablas de primera, sabes Luis que en este canal hablamos sobre todo de fútbol gallego y los compañeros de Radio Marca Tenerife adelantaban hace un par de semanas, hace una semana, que el Celta ya había presentado una oferta en firme por él. ¿Sería un buen destino el Celta por club, por filosofía de juego? ¿Encajaría bien ahí Luis Milla en el Celta? Pues la verdad que no lo sé. En fin, ya sabes que a estas alturas de la temporada se habla mucho y hay mucha especulación y bueno, los jugadores bueno, que lo están haciendo bien y jugadores jóvenes, pues siempre se habla de ellos y es bueno para Luis. La verdad que no lo sé. Sí que es verdad que a mí al final el Celta es un equipo que tiene una filosofía muy clara, que tiene un muy buen equipo, con muy buenos jugadores, además con un estilo muy definido. Eh, y que Luis encajaría a la perfección. De ahí a que se pudiera dar, pues bueno, es un poco difícil, complicado, se tiene que dar muchas cosas. Conozco al entrenador porque fue compañero mío en Valencia, sé que está haciendo un gran trabajo. Digo, es una muy buena ciudad y sería un buen sitio, claro que sería un buen sitio. Eh, pero, bueno, al final cuando se tienen que dar traspasos o posibilidad de cambio de club, se tienen que dar muchas situaciones. Luis ahora lo que tiene que hacer es intentar terminar y cumplir y terminar con su club esta temporada, hacerlo lo mejor posible y que tanto Luis como el Tenerife pues consigan sus objetivos. A modo de anécdota, Mister, me contaban hace no mucho que Luis en su momento estuvo muy cerca o bastante cerca de fichar por el Somozas, ¿no? Pues la verdad que no lo sé, pero cuando él, antes de firmar, no, o cuando estaba en Fuenlabrada, él renovó, creo, por el Fuenlabrada, yo creo que el Celta B sí que se interesó. El Celta B, el Valencia B, porque era un chico que tendría 21 o 22 Sí. y 21 años, 20 o 21, la verdad que no recuerdo, porque fue una época que estaba en Indonesia. Y yo creo que hubo dos o tres filiales que se interesaron y creo que el Celta se interesó por él. Ujú. Bueno, ha tenido una formación bastante distinta, ¿no? A la que tuviste tú en su momento, Luis, porque tú de Teruel sales muy jovencito para la cantera ya del Barça, para la Masía. ¿Cómo recuerdas tantos años después aquella llegada a Barcelona? Pues tengo un recuerdo, al final hay momentos en la vida que los tienes grabados, ¿no? A fuego, porque son momentos especiales, importantes, porque por esto que me preguntas, pues te dejas tu ciudad. Yo me fui con 17 años, y tampoco era un niño, pero bueno, era un joven con mucha ilusión, con muchas ganas. Y imagínate marcharte de una ciudad pequeña, bueno, y la posibilidad de irte a Barcelona, un club grande, y bueno, pues tengo un grandísimo recuerdo de los inicios. Fue una experiencia muy buena porque al final son años en los que te vas a un gran club y te sirven para formarte, no solo futbolísticamente, sino personalmente. Ujú. Curiosamente, Luis, hace un par de días, el miércoles, comentabas en Movistar ese partido de Real Madrid-Mallorca en el que debutó Lucas Romero, el chaval de 15 años del Mallorca, el más joven de la historia en debutar en la Liga. Y curiosamente también tu debut se produce en 1984, cuando hay una huelga de futbolistas profesionales, ¿no? Y entiendo que los clubes pues, tienen que tirar prácticamente hasta de los jugadores juveniles. Y es cuando debutas tú con el Barcelona y además con gol. Lo digo porque además fue una jornada en la que pues, muchos jugadores, también había alguno de una edad parecida a la de Lucas Romero, debutaron con los primeros equipos. Sí, fue bueno, una jornada que entonces, bueno, pues la primera jornada de liga, recuerdo, donde los profesionales pararon, la verdad que no recuerdo por qué razón, pero bueno, pues los jugadores hicieron huelga y tuvimos que jugar los jugadores, los juveniles.
Y fue una experiencia, claro, la recuerdo, pues como te decía antes, mi llegada a Barcelona con esa edad, pues, pero yo creo que fue con 18 años, fue estando allí muy poquito tiempo, y imagínate, con mucha ilusión. Pero claro, el de ayer, el chico Romero, la verdad que llama mucho la atención, porque claro, que con 15 años, en el nivel en el que está jugando, con hombres muy maduros, con profesionales, con una liga tan de alto nivel, y que con 15 años sea capaz de poder debutar, la verdad que tiene mucho mérito, y creo que esa edad hace que vaya a ser un jugador histórico, porque es difícil debutar en este nivel con 15 años. Yo creo que estábamos comentando ahí en la retransmisión que el más joven, o al que le gana el récord, creo que debutó, creo que Alberto, que es el compañero en la narración, me comentaba que creo que fue en el, no sé qué año concretamente, pero en el año 30 y pico. O sea, que imagínate de lo que estamos hablando. Hubo 4 futbolistas menores de 16 años que han jugado, uno antes de la Guerra Civil, otro después y otro en esa huelga de 1984. Así que fíjate, tremendo ese debut de Lucas Romero. Eso sí, Luis, tú tampoco te asentaste demasiado mayor en el Barça. De hecho, fuiste el primer 4 de Cruyff. Al final, pues hubo esa cierta polémica con tu no renovación, tu fichaje por el Real Madrid, pero en lo puramente futbolístico, Luis, ¿qué recuerdas de Johan Cruyff? Bueno, recuerdo que era un entrenador carismático, un entrenador con mucha personalidad, que tenía mucha seguridad en su idea, que fue una idea muy novedosa y a todos nos sorprendió. Yo tuve la gran suerte de tener unas condiciones, unas cualidades que le cuadraban muy bien, pues porque necesitaba en la zona central, él jugaba con 4 centrocampistas, pero el que juega por delante de la línea de 3 necesitaba un jugador. Él no le daba importancia que a su mediocentro defensivo fuera poderoso físicamente, teniendo en cuenta que era una línea de 3, sino lo que quería era un jugador, pues, que pensara rápido, un jugador ágil, un jugador que le diera una buena salida de balón, que hiciera las cosas sencillas. Y bueno, pues lo recuerdo, tuve la gran suerte de poder estar en ese equipo. Él era un entrenador con unas ideas, te puedes imaginar, novedosas cuando llega a España. Y creo que fue importante, ha sido importante en el devenir del fútbol español, porque marcó una pauta en el Barcelona, una pauta que sigue. A partir de ahí han seguido entrenadores que le han dado una vuelta de tuerca al estilo, a la forma, pero el Barcelona se mueve un poco a partir de la base que inició, o la forma de entender que tenía Cruyff en su forma de ver el juego. Y era un entrenador, pues imagínate, para mí, por ejemplo, en mi caso, pues yo que lo había visto jugar, que me parecía uno de los grandes, tenerlo de entrenador. Bueno, a repetir, para mí el secreto era que tenía mucha personalidad, las ideas muy claras, era un entrenador muy carismático. Y luego a la hora de trabajar era todo trabajos para el jugador muy novedosos, trabajos en los que el jugador tenía que pensar mucho, trabajos de posesiones, de juegos de posición. Y bueno, yo tengo un grandísimo recuerdo, y yo ahora como entrenador siempre te quedas con cosas de los entrenadores que has tenido, y un tanto por ciento importante pues son cosas de Cruyff, ¿no? Es que con los entrenadores que has tenido, Luis, lo difícil era que después no te convirtieses en técnico, ¿no? Johan Cruyff, Luis Suárez, el único Balón de Oro español, Jorge Valdano, has tenido entrenadores increíbles. Sí, he tenido la suerte de tener una carrera larga y en grandes equipos, y automáticamente pues tienes muy buenos entrenadores. Sí, la verdad que he tenido entrenadores de todo tipo, entrenadores que han querido mandar en los partidos, como no podía ser otra forma, tanto en Barcelona, en Madrid. Eh, Luego tuve un entrenador en el Madrid que cambió un poco esa dinámica, pero que, bueno, al final también dentro de que era un estilo más italiano, un estilo más defensivo, como era Capello, pues, bueno, pues fuimos capaces de ganar también la liga, porque al final cuando tienes buenos jugadores tienes más opciones, aunque cambies la forma de entender tu juego y seas
un equipo más ofensivo, más defensivo. Y luego he tenido entrenadores también, estuve en Valencia, dos entrenadores pues que también me aportaron a mis ideas cosas importantes, porque al final eran entrenadores, pues uno italiano y el otro argentino, pero con una mentalidad muy de organización, muy defensiva, una mentalidad muy compacta a la hora de tener a sus equipos muy ordenados. Y bueno, pues eso, todo ese pupurrí de ideas, pues hace que, y sobre todo, que te guste mucho el entrenar, porque al final el entrenador tiene que aguantar muchas cosas, tiene que gestionar muchas situaciones, tiene que gestionar muchos egos y no es nada fácil. Pero vuelvo a repetir, he tenido entrenadores muy buenos y he ido cogiendo ideas de los que me han parecido más interesantes. De aquel fútbol, Luis, de los 80, de los 90, cuando estás en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Valencia, al fútbol de hoy, al fútbol que ahora comentas, hay muchísimas diferencias. ¿Ha cambiado mucho el fútbol? Sí, ha cambiado mucho, creo que para bien. Igual que ahora, muy buenos futbolistas, había mucho talento, pero ahora ha cambiado, como no puede ser de otra forma, a nivel táctico, a nivel físico, se cuidan todos los detalles, prevención de lesiones, nutrición. Creo que los entrenadores están más preparados, creo que el futbolista, yo creo que entonces también éramos iguales de profesionales, pero ya te digo que ahora se cuida hasta el más mínimo detalle. Yo que tengo a Luis y también por mi carrera de entrenador, pues bueno, te das cuenta que bueno, que donde antes había cosas que no eran tan importantes, ahora no las puedes dejar de pasar y bueno, tienes que ir al detalle, tienes que estar muy pendiente de estadísticas. Ahora ha salido el Big Data famoso, que te da una cantidad de información importantísima, cosas que entonces no había. Pero al final lo más importante es la esencia del juego. Al final a veces escuchas gente que le da más importancia a esas estadísticas, que a mí me parece que son importantes o pueden ser importantes, pero al final la base de lo importante es la esencia del juego, del entendimiento del juego, y de que no perdamos esa esencia y de que al final pensemos que la idea es que la gente quiere disfrutar con su equipo y quiere ver un buen fútbol, y no podemos irnos bueno, que todo sea estadísticas, kilómetros recorridos, una serie de cosas que nos puedan quitar lo bonito que es el juego, ¿no? Y ahora también, ahora que comentamos partidos, y ahora sí que es verdad que ahora estamos en una situación, que vimos una situación novedosa que tiene que ver con el coronavirus, en los que nos juntamos con que tenemos el VAR, con que tenemos los parones, que es normal por el tiempo que estamos, con el calor que hace y el esfuerzo que están haciendo los futbolistas, jugar cada 3 días. Claro, todo eso hace que haya demasiado parón y el espectáculo pierda nivel. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que ajustar las cosas y donde tenemos que tener la mejora. Ahora es entendible, pero creo que tenemos que agilizar el VAR y bueno, yo creo que esos parones, de no ser que sean que tengas que jugar en momentos determinados donde tengas que mirar por la salud del jugador, pues en esa situación sí, pero si no, tienes que intentar agilizar y que el fútbol tenga continuidad, que es lo bonito. Al final, cuando vemos un partido donde hay el juego bronco, donde hay muchos parones, donde tal, al final no ves, no acabas de dar continuidad y de ver espectáculo, y es yo creo que lo que quiere ver la gente, ¿no? Hablamos ahora, Luis, del Big Data. Estamos en un mundo del fútbol donde todo se analiza, todo se trabaja, todo se plantea de antemano y cada vez hay menos creatividad, ¿no? Que era a lo mejor algo que sí había en tu época, jugadores que desbordaban, jugadores de uno contra uno, jugadores diferentes en definitiva. Lo hablabais el otro día en la retransmisión con Vinicius. Cada vez hay menos jugadores de ese estilo, ¿no? Cada vez se coarta más esa libertad del futbolista. No, yo creo que no. Yo creo que, entonces, te lo comentaba antes, había iguales jugadores de talento. Lo que pasa que sí que ahora se va mucho más al detalle, hay mucha más información, se preparan, los entrenadores preparamos los partidos de una manera más detallada por esa cantidad de información que tienes. Vuelvo a repetir, para mí
es repetir otra vez lo que te he dicho anteriormente, el tema del Big Data, el tema de la información que tiene el entrenador para poder entender que en un momento determinado un equipo te puede atacar un tanto por ciento más por un costado porque tiene un jugador desequilibrante. Pues bueno, ese dato lo tienes porque posiblemente te va a aparecer el tanto por ciento de situaciones de jugada, pero al final creo que jugadores de desequilibrio, jugadores buenos, salen en todas épocas. Y los jugadores buenos, posiblemente en la época de Di Stéfano, que era en su época era el mejor, o Cruyff, hubieran jugado en esta época y se hubieran adaptado a la situación de ahora, a la situación actual, donde hay mucho ritmo, donde hay mucha intensidad, donde prima mucho lo físico, pero creo que jugadores desequilibrantes hay bueno, y jugadores con talento hay. Ayer, por ejemplo, vimos a Take Kubo. Pues bueno, pues yo creo que ese tipo de jugador tenemos que intentar, sobre todo desde el fútbol base, los entrenadores, intentar darle mucha importancia a este tipo de jugador porque es el que a la gente le gusta ver. Luego, claro que dentro del fútbol tiene que haber jugadores equilibrantes, jugadores que defiendan, pero esos jugadores son los que creo que a la gente le gusta ver, ¿no? Eso en lo futbolístico, Luis, en lo extradeportivo, respecto a tu época, ¿crees que el fútbol está cada vez más bunkerizado o el futbolista más deshumanizado? Bueno, al final tiene que ver que bueno, está la prensa, ahora está el tema de las redes sociales, sale cualquier noticia, sale cualquier situación que pueda tener personal el jugador, y el jugador tiene la sensación que no está tan abierto como podíamos estar antes, pero porque al final es el momento que nos toca vivir actual, que está marcado porque bueno, pues los medios le dan mucha importancia al deporte porque la gente quiere tener noticias sobre todo del fútbol, porque la gente está muy interesada en el fútbol, somos un país de fútbol, y luego están las redes sociales, y las redes sociales pues bueno, pues, están muy al día, están muy atentos de lo que pasa, y el futbolista lo que hace es intentar, pues bueno, intentar tener su vida privada, que es normal. Y bueno, por eso esa palabra que acabas de comentar tú, que me ha gustado tanto, lo de estar bunkerizados, ¿no? Entiendo, Luis, claro, hablabas ahora un poco de la prensa. Antes la prensa viajaba con vosotros, antes a lo mejor pues la prensa os llamaba a casa, por ejemplo, ¿no? Se cuentan muchas anécdotas de los tiempos de José María García. Claro, ahora mismo, pues quizá para entrevistar a un futbolista de segunda división es una tarea bastante difícil porque hay departamentos de comunicación. El futbolista tiene una barrera, ¿no? Un poco más importante de lo que había en aquellos tiempos en los que la relación de los medios con vosotros pues era, no voy a decir de amistad, pero sí mucho más cercana. Bueno, es lo que estábamos hablando de que ahora todos los detalles se cuidan, y ese es uno, la comunicación de los jugadores o del entrenador con el entorno, y ese es uno importante. Al final yo me parece bien porque al final hay tanto detrás de tanto periodismo y tantas redes sociales que al final el club tiene que cuidar o la información, o tiene que cuidar el trato del jugador, que haya un orden, porque hay muchos medios hablando de este nivel, o después posiblemente a nivel amateur, a nivel segunda B, tercera, pues posiblemente sea lo más cercano a lo que entonces vivíamos nosotros, teniendo en cuenta que yo también estuve en equipos grandes y había muchos medios, pero las redes sociales no estaban. Pero bueno, y a mí me parece muy bien, como lo comentaba antes, yo creo que ahora se tiene que tener los pequeños detalles, los clubs tienen que tener los pequeños detalles, y uno de ellos es que haya un orden a la hora de poder contactar con los futbolistas, porque además los futbolistas yo creo que tienen que tener su momento para el fútbol, pero luego después tienen que tener su momento para intentar abstraerse, intentar relajarse, y yo creo que así la cabeza funciona mucho mejor, ¿no? De tu trayectoria como entrenador, Luis, hablamos de Zaragoza, Lugo, Indonesia, Al Jazeera en Emiratos Árabes Unidos, segundo del Getafe con Laudrup, pero ¿cuál dirías que hasta el momento ha sido tu mejor experiencia como técnico? A ver, son totalmente diferentes porque he tenido la suerte de estar en
en equipos nacionales y en equipos, en clubs. Al final, en los equipos nacionales no tienes el día a día y bueno, hay diferentes situaciones. En los equipos del día a día sabes que te estás jugando mucho cada partido y en los equipos de selección pues tienes la sensación que tienes más el medio-largo plazo, que tienes la sensación de que puedes trabajar más tranquilo. ¿Qué tienes de menos con trabajar en un club? Pues que no tienes el día a día. Yo la verdad que en todas estoy bien, porque al final el entrenador lo que quiere es entrenar y en en todos los aspectos, en este aspecto claro y diferencial, que es el trabajar en una selección o trabajar en un club en el día a día, pues hay diferencias, pero al final básicamente tú eres entrenador y lo que quieres entrenar son diferencias importantes, pero yo, por ejemplo, en ese medio largo de plazo que te he comentado me he encontrado muy bien, porque al final he tenido la sensación de poder trabajar bien, intentar convencer al jugador quizás con más tiempo, sabiendo que tienes un tiempo para poder trabajar y sabiendo que no tienes la espada de Damocles ahí muy cerca de ti, que es cuando estás en los clubs. Pero bueno, en las dos situaciones me he encontrado muy a gusto. Te puedes imaginar que estuve 4 años en la selección en las inferiores, en la 19 y en la 21 de España, que por cierto hoy me han mandado un mensaje que hoy hace 9 años que fuimos campeones sub-21, o que fui campeón sub-21 en Dinamarca. Y bueno, y luego 4 años con grandísimos futbolistas, que están todos, por la mayoría, jugando en primera división o jugando en ligas importantes. Y luego también me he ido a Indonesia a trabajar, que era el seleccionador absoluto, pero también era el responsable de la selección sub-23 y nos basamos y trabajamos mucho con esa selección sub-23, que era un equipo joven. Y la verdad que ahí he estado muy a gusto. Claro que era otro nivel, era otro calendario, era otra cultura, era otra vida y son experiencias diferentes, pero en las que ahí en las dos selecciones pues he tenido la sensación de tener más tranquilidad para trabajar y eso el entrenador lo agradece, ¿no? Hablabas, Luis, de ese europeo sub-21, que es un éxito tremendo. Hubo también una medalla de oro en los Juegos Mediterráneos, hubo otro subcampeonato de Europa. Yo creo que el balance con las categorías inferiores de la selección es súper, súper positivo, pero queda ahí ese palo, ¿no? Que fueron los Juegos Olímpicos de Londres, después de varios años de ausencia, ese equipo con Isco, con De Gea, con Azpilicueta, Jordi Alba, Javi Martínez, y que al final se fue de esos Juegos por la puerta de atrás, ¿no? Con un punto y sin haber marcado ni un solo gol. Entiendo, Luis, que para ti fue también duro, ¿no? Cerrar esa etapa de la selección que había sido tan buena, con tantos éxitos, de aquella manera, ¿no? Sí, la verdad que fue, bueno, al final cosas que tiene el fútbol, muy frustrante porque pues veníamos a hacer un buen trabajo y yo, la mayoría del grupo, pues para llegar a la Olimpiada tienes que estar con ellos 2 años de previas, de clasificación, de jugar el europeo, bueno, de pasar mucho con ellos y de estar con ellos 2 años y medio, te digo. Y luego algunos ya los había tenido en la selección sub-19, con lo que al final lo has comentado tú, habíamos hecho un muy buen trabajo y bueno, sí, la verdad que luego ganar es muy complicado, pero sí que es verdad que la sensación que tuvimos casi de impotencia, ¿no? Teniendo en cuenta que teníamos muy buenos jugadores. La Olimpiada es una competición complicada porque al final nosotros es en agosto. Eh, Creo que nos quedamos un poquito faltos después de analizar lo que pasó, faltos de días de trabajo, pero bueno, había sido una temporada muy dura porque el Athletic Bilbao, no sé si recordarás con Bielsa, que además tenía 3 jugadores importantes para nosotros, que eran de Herrera, Javi Martínez y Iker Muniain, pues bueno, prácticamente habían terminado con una paliza tremenda. Entendimos que teníamos que darles unos días más de vacaciones y les acortamos los días de trabajo. Y quizás ahí nos faltó un poquito de haber tenido un poquito más de trabajo y bueno,
Pero bueno, al final, claro, el calendario, el Athletic Bilbao prácticamente llegó a jugar la final de Copa del Rey, eran jugadores importantes y quisimos hacerles descansar. No tuvimos los días suficientes, jugamos con equipos que sabíamos que se habían preparado, por ejemplo, el primer partido con Japón llevaba cerca de 3 meses preparándose, nosotros tuvimos 20 días y la verdad que no estuvimos bien, yo el primero, con lo que hay que hacer autocrítica, pero ya te digo que me quedo con los 4 años que estuve allí, con las vivencias que viví, con los jugadores con los que pude trabajar, que ahora vuelvo a repetir, ahora están todos jugando en primera división, en máximo nivel y pues, tú dentro de todo te alegras mucho, ¿no? Por eso. Y después llegó la experiencia en el Club Deportivo Lugo, que es tu primera experiencia como primer entrenador en un club español. ¿Qué balance podríamos hacer, Luis, de esos meses en el Ángel Carro? Pues yo tengo muy buenos recuerdos. Al final, yo sí que es verdad que intento, cuando hablo de experiencias, intento siempre sacar lo positivo. Creo que estuve 10 meses y estuve muy a gusto porque creo que tuve una buena conexión con los futbolistas. Creo que hicimos, dentro de lo que se les suponía al Lugo, hicimos una buena campaña. Sí que es verdad que yo, bueno, pues tuve una serie de problemas que por eso yo decidí marcharme, porque al final cuando no eres capaz de entenderte ni con tu presidente ni con tu director deportivo, pues bueno, pues ahí posiblemente el que sale perdiendo es el club y el que sale perdiendo es el equipo y bueno, pues yo había cosas que no acababa de entender y posiblemente ellos habría cosas que no acabarían de entender de mi forma de pensar y de forma de ver cómo se tenía que gestionar el vestuario, pero entendía que era una situación que era una situación que la tenía que ejercer yo. Y bueno, nada más. Entonces, pero los 10 meses que estuve, la evidencia que tuve fue extraordinaria. El trabajo estuvo muy a gusto. Los jugadores siempre tengo muy buenas palabras porque yo creo que es lo mejor de las personas en todos los sitios, tanto en las selecciones nacionales como en los clubs. Lo mejor son los futbolistas. Y nada, tengo muy buenos recuerdos. Tu salida del Lugo sorprendió, evidentemente, Luis, sorprendió porque además el equipo estaba funcionando muy bien. Había batido el récord histórico de puntos en la primera vuelta en ese momento y eso que veníamos del Lugo de Quique Setién, que no era poca cosa. Habías firmado por 3 temporadas y claro, entiendo, ¿no?, lo que dices un poco, ¿no? La falta de sintonía con el presidente y el director deportivo fue lo que al final pues acabó provocando tu dimisión, pero el proyecto hasta ese momento estaba saliendo realmente bien. Sí, 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 pero bueno, es un poco lo que te he explicado. Creo que al final hay una serie de situaciones que yo no acabo de entender, porque te puedes imaginar que al final empezamos muy bien, como tú has comentado, y que sabíamos todos el objetivo cuál era, el intentar pelear por no descender, intentar estar lo más alto posible, pero claro, imagínate para mí que a la sexta, séptima jornada me viene el presidente y me dice, oye, hay que cambiar el objetivo, hay que pensar ya en subir, porque claro, habíamos empezado muy bien, pero claro, el fútbol no funciona así, al final las cosas no funcionan así. Igual las empresas pueden funcionar así, pero el fútbol no funciona así. Entonces, yo tuve la sensación de que pues, así hubo varias, entonces que la sintonía no acababa de ser la adecuada, y con el director deportivo lo mismo. Y fue una pena porque yo tengo la sensación de que podíamos haber hecho un buen trabajo si le hubiéramos dado un poquito de continuidad. Creo que aquel equipo, pues bueno, creo que tengo la sensación de que podíamos haberlo dejado en mitad de tabla y que al siguiente podíamos haber hecho posiblemente 4 o 5 fichajes que hubieran mejorado el equipo, hubiéramos hecho un buen trabajo. Pero bueno, ya te digo, entendí que con el tiempo la mala sintonía, había situaciones que entendía que las tenía que ejercer el entrenador y que no las tenía que ejercer otra persona y ya está, y preferí porque entendía que era lo mejor para los jugadores y para el equipo, porque al final la cosa iba a peor. Pero ya te digo que tengo 10 meses de un recuerdo muy bueno, de una actitud por parte y de un compromiso por parte de los jugadores con su entrenador, en este caso yo, y con la idea pues muy buena y bueno, y tengo muy buenos recuerdos de todo, de aquella experiencia. Pues ahí se quedó el equipo, en mitad de tabla, Luis, cuando lo dejas, más cerca del playoff de ascenso que del descenso. ¿Sigues manteniendo contacto a día de hoy con alguien del club? Porque hay futbolistas pues como Seoane o Pita que todavía se mantienen
en el equipo? Bueno, pues la verdad que no, la verdad que no. Alguna vez me manda recuerdos, alguna vez hablas con alguien por Facebook, bueno, pues con David López, con Iriome alguna vez, con la doctora Luisa. Pero bueno, la verdad es que no. Y si te puedes imaginar que muy pendiente de lo que hace el Lugo, muy pendiente de que a ver si consigue la salvación, tiene que pelear hasta el final. Y ya te digo, al final fueron 10 meses, un grandísimo recuerdo y con eso me tengo que quedar. Y con que había dentro de lo que era un club muy familiar, muy cercano, la gente que estaba cerca del equipo era gente muy buena, muy trabajadora. Entonces, yo al final me quedo con eso. Y tú sigues habitualmente, lógicamente, en la segunda división, ahí está Luis en el Tenerife. ¿Cómo ves un poco la situación del Lugo? Porque es verdad que en la ciudad de la muralla pues hay un cierto negativismo con que el equipo no acaba de reaccionar en esta reentrée de la competición, pero es verdad también, Luis, que hay muchos equipos ahí metidos en el fango, que son 1 o 2 puntos lo que separa el Lugo de la permanencia y todavía son varias jornadas las que quedan para el final. No, yo creo que lo tiene en la mano. Yo creo que sí que es verdad que tiene que intentar enganchar dos resultados que te den un poquito de aire, un poquito de confianza. Creo que tiene un buen entrenador. Y a partir de ahí, pues bueno, a ver si la sintonía es una situación complicada, difícil, por estar abajo. Pero bueno, yo creo que luego tiene que entender y su mentalidad tiene que ser el pensar en salvarse y creo que los jugadores tienen que tener esa mentalidad o han tenido que tener esa mentalidad desde el principio. Sí que es verdad que ahí tengo la sensación que ha habido muchos cambios en los últimos años y eso no es bueno. Y bueno, y espero que entre Curro Torres y sus jugadores pues sean capaces de sacar al equipo adelante y jueguen un año más en segunda división. Seguro que se va a conseguir. Ha habido muchos cambios, es verdad, de entrenadores, de directores deportivos, pero esperemos, por supuesto, que luego consiga esa permanencia en la categoría de plata. Así que nada, Luis, ya para despedirte un poco, te voy a hacer una serie de preguntas rápidas de fácil respuesta. ¿Un entrenador durante tu carrera como jugador que te marcase especialmente? ¿Un entrenador con el que te quedas? Pues posiblemente te voy a decir dos, Johan Cruyff y Ranieri. Siendo futbolista, el mejor compañero con el que has compartido vestuario, no digo a nivel personal, sino a nivel futbolístico, alguien que destacase por encima de los demás. Yo siempre comento, porque al final hemos tenido muy buena sintonía como compañeros en el campo, fuera del campo, luego trabajé con la federación y la verdad que tenemos muy buena sintonía, somos buenos amigos y es Fernando Hierro. ¿Un futbolista al que has dirigido como entrenador? ¿El mejor también futbolísticamente? Pues he tenido la suerte de dirigir a muchos, pero podría decirte Thiago Alcántara. Por ejemplo, entre otros. Y la última, esta es más difícil, Luis. Una oferta que no se llevase a cabo cuando eras jugador o cuando eras entrenador por X motivos y que a día de hoy, pues a lo mejor le darías una vuelta, a lo mejor la habrías aceptado en caso de que la situación volviese a repetirse. Esta a lo mejor te la tienes que pensar un poco más, es complicado. Mm, Es que la verdad que se dieron posiblemente dentro de en mi carrera como futbolista. Sí, hay una oferta clara. En el minuto, en la edad con 31 años tuve la opción de elegir dos clubes cuando salí del Madrid. Uno era el Valencia, que es donde fui a jugar, y la otra opción era irme a Japón. Pero elegí entonces en aquella época los futbolistas éramos más reacios a salir de España, iba a cobrar más dinero, pero entonces me pilló con mi familia, con mis hijos muy pequeños, con que Valencia era un club muy competitivo y tenía mucha ilusión por jugar en Valencia, con lo que al final no me lo pensé y me marché a Valencia. Pues no te fue mal en Valencia tampoco, finalista de la Liga de Campeones, por ejemplo. Así que Luis Milla, te agradezco un montón este ratito de conversación, te agradezco un montón que me hayas dedicado pues este tiempo y te deseo muchísima suerte. Te escucharé como comentarista en la Liga, por supuesto, y ojalá dentro de muy poco podamos verte de nuevo en los banquillos. Pues nada, mano, ha sido un placer y nada, hasta la próxima. Un Un abrazo, abrazo. Luis.